hoy vamos a dedicarnos a la anatomía, la biomecánica, la semiología, la patología de los diferentes segmentos. En este caso vamos a empezar con el hombro. ¿Me escuchan? Perdón. Sí, doctor, se le escucha bien y se ve la pantalla. Perfecto, excelente. Continuamos entonces. Entonces, como les decía, vamos a ir siempre de acuerdo al segmento que nos toque estudiar. Vamos a ver la anatomía, la biomecánica, la semiología, la patología y posteriormente el tratamiento. Entonces, hoy vamos a empezar con el hombro. ¿Dónde está? Bueno, los objetivos que tenemos que tener respecto al estudio de estos segmentos. De principio, alguien está con su micrófono muy elevado. Apague, por favor. Ya. Bueno, como les decía, entonces los objetivos de hacer el estudio de los diferentes segmentos es primeramente analizar los movimientos corporales normales del hombro y los elementos que lo componen. Tenemos que recordar las acciones y funciones de las estructuras del hombro y poner en práctica en la clínica cotidiana. Es lo que tenemos que hacer con los diferentes segmentos. Hoy estamos con el hombro. Bueno, como ustedes saben, de que ahora aquí nosotros vamos a hablar sobre la anatomía, lo más simple, ya no vamos a hablar sobre lo mínimo, que ustedes ya han aprobado esa materia, ya conocen mejor que mí, entonces no tengo por qué estar deteniéndome muy mucho en la anatomía del hombro. Sabemos que el hombro está constituido por tres elementos óseos importantes: el extremo proximal del húmero, el extremo externo del omóplato y la clavícula, que en realidad llegan a formar el hombro. Entonces, conocemos que el hombro está formado por tres elementos óseos: el húmero, el omóplato y la clavícula. Lógicamente que estos elementos están unidos por diferentes segmentos, en este caso el extremo proximal del húmero, gracias a la cabeza que presenta una forma esférica y que directamente se llega a articular, ya tenemos que hablar de una articulación, ¿no? Se llega a articular con la glenoides del omóplato y forman la articulación glenohumeral. Ustedes ven de que, por ejemplo, la coracoides, el acromion y la clavícula también van a formar una articulación, la articulación acromioclavicular. Esta sería la articulación acromioclavicular, esta sería la articulación glenohumeral, ¿no? Entonces, ¿qué elementos articulares encontramos directamente en este segmento que es el hombro? Estas dos articulaciones importantes que lógicamente nos van a traer patologías diferentes de acuerdo a las fuerzas que ejerzan para poder lesionarlas a estas. Entonces, ya haciendo un recordatorio, se podría decir, de los elementos anatómicos que forman el hombro, vamos a pasar a lo que corresponde y lo que es la famosa biomecánica. La biomecánica, como se dice, es la ciencia que estudia las fuerzas internas y externas y cómo inciden estas sobre el cuerpo humano, ¿no? O sea que existen fuerzas internas y externas que directamente van a incidir directamente en el cuerpo humano. Los mismos que pueden provocar, ¿no? Pueden provocar, de principio, lógicamente, movimientos normales que estos tienen. Por ejemplo, abducción, aducción, abducción, flexión, extensión, todo lo que vamos a ir estudiando de qué tipo de movimientos va a realizar la articulación. Pero cuando estas fuerzas son demasiadas, van a lesionar completamente los
elementos de los que estamos hablando. La biomecánica clínica es el estudio de las patologías del aparato locomotor, en este caso de todo el esqueleto, y a la vez su tratamiento y a través de los conocimientos de su biomecánica. Bien. Existen los hitos históricos de todos estos movimientos biomecánicos que directamente el organismo realiza o los atletas que realizaban, ¿cierto? En Grecia, por ejemplo, en la Grecia antigua, las representaciones artísticas en movimientos de los atletas, aquí usted está viendo, por ejemplo, cómo están mostrando los diferentes movimientos que realizan las diferentes articulaciones, ¿no? Las fuerzas que estos van a ejercer, los movimientos que estos van a realizar. Entonces, todo eso se fue estudiando ya desde hace tiempo. Los antiguos ya trataban de ver qué funcionalidad, qué fuerzas, qué elementos anatómicos tenían directamente la actividad para realizar en este caso, por ejemplo, el lanzamiento del disco, ¿no? ¿Qué músculos trabajaban? ¿Qué posiciones tenían que tomar? Bueno, igual Leonardo da Vinci, por ejemplo, también se dio el lujo de hablar directamente sobre las enartrosis en el hombro, la cadera, y bueno, de todas las articulaciones, dándose el lujo de realizar, qué sé yo, se podría decir su aporte respecto a estas articulaciones y los movimientos. Borelli, por ejemplo, de 1608 a 1679, demuestra la influencia de la dirección de las fibras musculares sobre movimientos resultantes de su contracción. Ustedes saben de que un músculo, ¿cuál es su función? Es contraerse. ¿Para qué? Para que realice ya sea una flexión, una extensión, una aducción, una rotación interna, rotación externa, todos los movimientos que puede realizar una articulación gracias a la contracción muscular. Entonces, todo eso, por ejemplo, ya se estudiaba, ¿no? Powers, por ejemplo, en 1885, de 1980, habla sobre el aparato locomotor del hombre y se dice que estaba construido en un mínimo material de la máxima resistencia sobre las cargas biológicas. Por eso que, por ejemplo, aquí está mostrando de que este señor está teniendo una sobrecarga y cómo, por ejemplo, una sobrecarga afecta directamente a nivel osteoarticular en toda la trayectoria del esqueleto. ¿Por qué? Por ejemplo, nosotros hablamos de que normalmente una persona de cierta edad tiene que tener un cierto peso, pero sin embargo existen sobrecargas, en este caso hablamos de los gorditos. Imagínense, si uno tiene una edad, digamos, de 50 años, ¿no? De lógica, tenemos que sacar una media, ver cuánto debe pesar ese señor, ¿no? Y cuánto de resistencia puede tener los elementos que componen la anatomía humana. Entonces, imagínense, si yo, por ejemplo, sobrecargo a este cuerpo con un peso exagerado, de lógica voy a dañar las articulaciones, voy a dañar la resistencia y hasta voy a llegar a provocar una fractura, ¿no es cierto? Entonces, todo eso se fue estudiando. Imagínense acá, por ejemplo, todos estos elementos, ¿no? Parecen ser, qué sé yo, más mecánicos que otra cosa, ¿sí? Evidentemente, en la traumatología actúa mucho la física. Uno tiene que saber la física, ¿no? Cuánto de fuerza, qué movimientos, todos esos elementos para poder ver
qué patología presenta el paciente. Porque hay pacientes que, por ejemplo, que asisten al consultorio y dicen, doctor, hice este movimiento o esta fuerza y me duele esta parte. Entonces yo tengo que saber qué músculo puede haber sido lesionado, qué nervio puede haber sido lesionado con todos esos movimientos que él me ha contado y con las fuerzas que él ha llegado a ejercer en el momento que estaba realizando alguna actividad. Entonces, ¿qué importancia, no? Todos los elementos. Bueno, es una pequeña reseña histórica que estoy haciendo para que ustedes vean que cómo se ha ido estudiando y cómo se está estudiando para ver todo esto lo que nosotros sabemos sobre la biomecánica, la anatomía, la fisiología, la patología y posteriormente el tratamiento. Bueno, ustedes saben de que ya en anatomía, los que han pasado conmigo, alguna vez ya les he comentado respecto a los planos, el plano frontal, el plano sagital, el plano transversal y bueno, tantos planos que existen. Entonces, es importante recordar nuevamente estos planos. El plano frontal, como dice su nombre, frontal, ¿no? Cómo divide al cuerpo en anterior y posterior frontal, porque corta directamente a la mitad del cuerpo, ¿no? A la mitad, y directamente ahí ustedes están viendo este plano, ¿no? Entonces divide en anterior y posterior. O sea que divide en dos mitades, anterior y posterior el plano frontal. ¿Qué movimientos se realizan en este plano? Se realizan movimientos de abducción y aducción. Abducción y aducción, ¿no? Entonces, el eje generalmente es antero-posterior. El eje es antero-posterior. Entonces, ¿qué importancia que nosotros conozcamos este plano? Lógicamente pasamos al otro que es el plano sagital. El plano sagital, su eje medio lateral, ¿no? Se están viendo cómo directamente está dividiendo el cuerpo sagital en izquierda y derecha, en dos porciones, izquierda y derecha. Entonces, el plano sagital divide al cuerpo en dos partes. En una parte que es la izquierda y la otra es la derecha. Están viendo de que este plano está dividiendo, está pasando por la línea media y está dividiendo en izquierda y derecha. Donde vamos a ver qué movimientos se van a realizar en este plano. Directamente flexión y extensión. Flexión y extensión, ¿no? Y el eje es medio lateral. El otro plano, que es el plano transversal, ustedes saben de que directamente este plano divide en superior e inferior. O sea, divide en dos partes al cuerpo, superior e inferior. Puedo hacer el plano, hacer de que pase a nivel de la región mamilar. Entonces, igual, superior e inferior. A nivel de la pelvis, igual, superior e inferior. Entonces, tienen que conocer estos planos. Ya hemos hablado del plano frontal, del sagital y en este caso, del transversal. Y tenemos que, lógicamente, tener en mente, sí o sí, el plano transversal nos ha de dividir siempre en superior e inferior. Y muchos se confunden, ¿no? Si hablamos de sagital, hablamos de frontal, empiezan a confundirse porque, lógicamente, no tienen una afinidad, o no han llegado a entender bien cómo directamente un plano, en este caso el transversal, cómo divide, ¿no? Están viendo. Es el corte, se podría decir, en dos partes, superior e inferior. Superior e inferior al transversal. Divide en dos metades, superior e inferior. Los movimientos que se van a realizar, rotación medial y lateral. Medial y lateral. Si ustedes están viendo aquí, está rotación medial hacia adentro y lateral hacia afuera. El eje es vertical, en este caso el eje es vertical. Perfecto. Ya directamente teniendo
los elementos que tenemos que estudiar, los elementos que nos van a ayudar para realizar el estudio de una lesión, en este caso del hombro. Entonces ya vamos a adentrarnos a lo que es en realidad el hombro. Ustedes están viendo, ahí está, esto es lo que tenemos que estudiar. Los tres elementos anatómicos importantes que les he indicado: clavícula, húmero y omóplata. Bien. La fisiología del hombro. Es una articulación, en este caso, que está dotada de mayor movilidad. Se dice que esta articulación va a realizar la mayoría de los movimientos: flexión, extensión, abducción, pronación, supinación, y casi todos los planos, o mejor dicho, todos los movimientos, ¿no? Y generalmente se realizan en los tres planos, los que hemos estudiado: el sagital, el frontal y el transversal. En esos tres planos se realizan todos los movimientos del hombro. En realidad es la articulación que mayor movimiento tiene, ¿no? En el plano sagital vamos a encontrar directamente la flexión y extensión. En el plano frontal, la abducción y la aducción. En el plano transversal, la rotación interna y rotación externa, ¿no? Entonces, en los tres planos vamos a ver de que esta articulación se moviliza. Por eso que se dice que esta articulación es la articulación más amplia, porque realiza todos los movimientos en los tres planos. Ahí está, ustedes están viendo en el plano sagital la flexoextensión, los movimientos que se realizan, la abducción, la aducción, la rotación interna, la rotación externa. Aquí tenemos los movimientos de flexoextensión, ¿no? En este caso, en el plano sagital, sería la extensión y sería la flexión. En el plano sagital. La abducción y la abducción, ¿no? Entonces, ustedes están viendo de que directamente se está viendo la abducción completamente en el plano, mejor dicho, posterior, y la abducción en el plano, en la parte anterior. Mecánicamente es imposible debido a la presentación del tronco, lógico, no se puede ver, ¿no? Pero estos son los movimientos que se realizan directamente en el plano que estamos estudiando. Ahí está la abducción. Ustedes saben que abducción es abrir, abducción, aducción, ya se repetió varias veces. Aducción con D es cesar, abducción es abrir. Entonces aquí está abriendo. Ahí está. Se realiza en el plano frontal, en torno del eje antero-posterior de 180 grados, ¿no? 90 grados, 180 grados. Se realiza todos los movimientos en esta articulación. Rotación del brazo sobre el eje longitudinal. Ahí está. Está rotando hacia externo y hacia interno. Ahí están todos los movimientos que en este caso se realizan mediante la circunducción. La circunducción es cuando directamente la articulación hace este movimiento casi circular en un cierto lugar, porque no existe completamente el círculo completo, ¿no?
se hace esta mueca, que directamente pierde directamente esa función circular, se podría decir. Pero, sin embargo, como la medicina, ustedes saben de que 2 más 2 es 5, se dice que directamente esto forma un círculo cuando hace el movimiento de la circunducción, ¿no? Y ahí vamos a encontrar todos los movimientos que ya hemos hablado. La combinación de los movimientos en torno a los 3 planos. El brazo describe el cono de la circunducción, la cúspide en el centro del hombro, ¿no? Y en su lado es igual a la longitud del miembro. Entonces, ¿qué importancia de esta articulación? Es la articulación que tiene la mayor cantidad de movimientos. En realidad, llega a completar todos los movimientos. Ustedes ven de que, por ejemplo, al encontrarse en esta articulación, ¿no? Las patologías que vamos a tener, si hablamos de que esta región presenta dos articulaciones importantes, dos articulaciones, porque a veces se habla de 3 articulaciones, pero las que ustedes conocen, las más importantes, la glenohumeral y la acromioclavicular. En esta región, ¿no? Vamos a tener patologías, por ejemplo, que ya alguna vez hemos hablado y alguien me preguntó sobre las luxaciones. En esta articulación se presentan las luxaciones glenohumerales, las anteriores, ¿no? Que son las más frecuentes, ¿no? Entonces, estas de acuerdo a dónde se encuentra la cabeza humeral, vamos a ir reconociendo qué tipo de luxación articular es. Alguien me preguntaba y bueno, le adelanté de que directamente cuando esta cabeza humeral se llega a luxar de la región de la glenoides del omóplato, provoca un signo importante que es el signo de la charretera. No se olviden el signo de la charretera. Entonces, cuando hace uno la semiología, de la articulación, ¿no? Entonces, de lógica, no ha de encontrar esta cabeza en el lugar donde tiene que estar. Entonces, eso es lo que se denomina el signo de la charretera. Entonces, esta cabecita vamos a encontrarla acá, o podemos encontrarla un poquito más acá o más acá, ¿no? Entonces, de acuerdo a dónde se encuentra, entonces tiene su nombre, ¿no? Y eso vamos a ir viendo de acuerdo cuando vayamos avanzando. Entonces, algo les estoy adelantando de que esta articulación, generalmente la luxación que se presenta es la anterior, ¿no? Ahora, esta también se puede luxar hacia posterior, se puede luxar hacia arriba, hacia superior, o también se puede luxar hacia abajo, que son menos frecuentes, pero esta, por ejemplo, cuando se llega a luxar hacia abajo, es la luxación erecta que se llama, ¿no? Y rara vez se presenta. Ocurre de que esta parte, la parte proximal del húmero, se dirige hacia abajo y sin embargo la parte distal se dirige hacia arriba, por eso se llama erecta, ¿no? Es rara vez. Yo en toda la especialidad, en todo el tiempo que tengo la especialidad, he tenido un paciente que tenía convulsiones. Cayó el paciente y lo trajeron con la mano hacia arriba. Y bueno, la verdad que no es fácil llegar a reducir ese tipo de luxaciones, ¿no? Otro tipo de luxación que se presenta directamente a nivel de este hombro es la famosa acromioclavicular. Y aquí ustedes van a tener el signo de la tecla. La mayoría de las luxaciones articulares, ¿no?, tienen diferentes signos. Acá, por ejemplo, encontramos el signo de la charretera, que es la más importante, ¿no? Acá vamos a encontrar el signo de la tecla, porque existe lesión de
ligamentos acromioclaviculares, ¿no? Porque en este caso estamos hablando simplemente de una luxación, llega a haber ruptura de los ligamentos acromioclaviculares y a la vez de los deltoideos, que se encuentran de la coracoides de la clavícula. Y generalmente también tiene su clasificación de acuerdo a la lesión que presenta, de primer grado, de segundo grado, de tercer grado. De acuerdo a eso también nosotros llegamos a realizar el tratamiento, si es incruento o quirúrgico. Entonces, algo me voy adelantando porque esto vamos a ir repitiendo nuevamente cuando estemos haciendo ya la semiología del hombro, hagamos directamente ya el estudio de las patologías que van a presentar. Ustedes saben de que a este nivel se encuentra la famosa corredera bicipital. ¿Quién es el que cose por este lado? Como dice su nombre, corredera bicipital. Es la porción larga del bíceps. La porción larga del bíceps. Acá tenemos el trocánter menor, el trocánter mejor, el troquín y el troquíter, ¿no? El troquín y el troquíter, que ustedes también tienen que conocer o recordar los elementos anatómicos que se insertan en esta región. Porque a veces ocurre de que se presenta una luxación, en este caso una luxofractura, donde se luxa la articulación, ¿no? Y a la vez existen fracturas del troquín o del trocánter, de acuerdo a la fuerza, ¿no? Perfecto, jóvenes. Entonces, ya más o menos tenemos la introducción de la articulación que vamos a estudiar, o que ya hemos hecho un pantallazo, se podría decir, de los elementos anatómicos, de la biomecánica y de la patología que presenta. Para la próxima clase directamente ya vamos a hablar sobre la semiología de esta región. ¿Tienen alguna pregunta? ¿Me escuchan? Sí, Nosotros doctor. estamos terminando ya la clase y se están pidiendo que les admitas recién, ¿ver? ¿Me escuchan, jóvenes? Sí, doctor. Sí, A ver, doctor. a ver. ¿Qué cosita pueden preguntar? No voy a ser solo yo el que tenga que hablar. Me gustaría también escucharlos a ustedes comentar algo, no sé. No tenga miedo, porque así se va aprendiendo las cosas. Uno va perdiendo el miedo, porque de lo contrario, todo el tiempo andamos con temor hasta de preguntar, ¿ve? Hablen, jóvenes, pregunten, no tengan miedo. Bueno, en vista de que no hay preguntas, ya tenemos poco tiempo para continuar. Directamente nos vemos la próxima semana, el martes. Hola. Está bien, doctor. Está bien, doctor. Perfecto. Listo, entonces, nos vemos el martes. Chao, hasta luego. Hasta luego, doctor. Hasta Chao, luego, chao. doctor. Hasta luego, doctor. Chao, chao, chao.